Hola, aquí te traigo todo lo sucedido durante esta primera jornada del Mundial de Clubes. Como fueron 16 partidos, vámonos como Gordon Tobogán, Grupo A. Todo comenzó con el Inter de Miami de Lionel Andrés Messi contra el equipo con más trofeos en la historia, el Al-Ahly. Un partido que empezó dominando el equipo egipcio a tal punto que él tuvo las más claras, pero sin concretar, más debido a Ustari, el portero de Miami que, para demostrar su gran tarde, detuvo un penal cobrado por Trezeguet al minuto 43, y en el segundo tiempo se vio mejor el equipo de Beckham, pero aún sin convencer tanto, todo terminó con un insípido 0-0. El domingo el Bayern Múnich aplicó un "prepara el culo" al pobre e indefenso Auckland City, ya que no le metió ni 3, ni 4, ni 6, ni 8, sino 10, sin piedad en el último torneo de Müller con los bávaros. En uno o tal vez el mejor partido en el papel de esta jornada, se medía el subcampeón de la UEFA Champions League contra el Atlético de Madrid, y aunque habían aguantado bien 86 minutos con un 2-0, y aun cuando el 78 Lenglet salió expulsado para los colchoneros, pero al final le metieron 4 al 87 y al 90+7. En el otro partido del grupo A, Palmeiras contra Porto se enfrentaron terminando un 0-0. El actual campeón de la Copa Libertadores, el Botafogo, se midió frente al Seattle Sounders, un partido que terminó 2-1. El campeón de la Conference League se enfrentó al último calificado a este Mundial de Clubes, Los Ángeles Negros, o sea, porque el escudo es negro. Bueno, el LAFC, un partido donde los estadounidenses nos achicaron y sí le generaron algunas de peligro a The Blues, pero la diferencia de niveles se impuso y los Leones ganaron 2-0. El actual hijo de Alianza Lima, Boca Juniors, se medía frente a las Águilas Rojas, o sea, el Benfica, un partido muy entretenido, mejor de lo que se esperaba en el papel. En tan solo 6 minutos, al 21 y al 27 Boca ya le iba ganando 2-0, y no fue hasta el 45+3 por un penal cobrado por el Fideo Di María que descontaron los europeos. Y cuando parecía que los argentinos se llevarían el partido, más debido a la expulsión de Andrea Belotti al 72, a 6 minutos para el final Otamendi igualó el marcador, y eso no fue lo peor para los de Boca, sino que además Jorge Figal al 88 fue expulsado, dejando un 2-2 muy bueno. El Flamengo le ganó al AS Túnez de Túnez con un marcador de 2-0. El Fluminense se enfrentó al Borussia Dortmund, un partido que en el papel sonaba mejor de lo que terminó siendo, ya que igualaron a 0. River Plate se enfrentó al Urawa Reds, un equipo japonés. Los millonarios empezaron ganando al 12 y en el segundo tiempo extendieron la ventaja 2-0 al 48, pero de penal al 58 Yusuke Matsu descontaba. Aún así, al 73, Maximiliano Mesa puso el 3-1 definitivo. El mejor partido del Mundial de Clubes tuvo lugar en el juego entre el Ulsan Hyundai de Corea del Sur contra el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, un partido que solo alrededor de 1000 personas tuvieron la fortuna de ver y de mojarse. Y al final, el Mamelodi Sundowns ganó 0-1. Los Rayados del Monterrey se enfrentaban al subcampeón de la UEFA Champions League, el Inter de Milán, que, aunque no la ganaron, de hecho les dieron para llevar, se pensaba que los italianos ganarían caminando el partido. Pero la sorpresa fue cuando los mexicanos empezaron ganando con gol de Sergio Ramos de cabeza como aquel 2014 frente al Atlético de Madrid, pero esta vez al minuto 25. Luego de eso, el Monterrey siguió jugando al contragolpe, pero la jerarquía se impuso y al 42, Lautaro "el Torito" Martínez puso el 1-1 definitivo. El Manchester City se enfrentó al Wydad AC de Marruecos, donde los Citizens apenas iban al minuto 2 y ya iban ganando 1-0 gracias al papá de El Wey, Phil Foden. Seguramente ahí a Pep Guardiola se le paró un poquito, porque logró meter un gol con el 100% de posesión de balón. Luego al 42, Jeremy Doku agrandó la ventaja. Al final, Rico Lewis salió expulsado, 2-0 definitivo. Este era uno de los partidos más esperados, no solo por ser el Real Madrid, sino que también era el debut de algunos refuerzos, así como el debut de Xabi Alonso en el banquillo, mientras en el otro lado, Simone Inzaghi también hacía su debut después de salir del Internazionale, e inició bien el partido con gol de Gonzalo García al 34, pero al 41 de penal, Rubén Neves igualó las cosas. En el segundo tiempo no pasó mucho, más allá de otro penal, pero ahora para el Real Madrid, que Valverde terminó fallando y terminó 1-1.
El Pachuca, con nuevo entrenador también, se medía frente al Red Bull Salzburgo, un partido que empezaron ganando los austriacos, ahora sin el bigote chistoso, al 42. Luego, ya en el segundo tiempo, se paró durante 30 minutos aproximadamente el juego, por una tormenta eléctrica. Luego de regresar a los 2 minutos, empataron los Tuzos, al 56. Pero 20 minutos después, Karim Onisuwo puso el 1-2 definitivo. En el último partido de esta jornada tuvimos al Al-Ain frente a la Juventus de Turín, un partido donde pasó lo que se pronosticaba, una goleada de los italianos que terminó 5-0. Hoy también hay partidos como Palmeiras contra el Al-Ahly, Inter de Miami contra Porto, Seattle Sounders contra Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain contra el Botafogo. Pero eso lo veremos en otro video. Gracias por ver, comenta, suscríbete, dale like, comparte el video y eso es todo. Adiós.